Le vamos por el micrófono a la señora Aura. No. No, ok. No, ¿verdad? ¿Estamos listos, Tomás? Aura, gracias por recibirnos en tu casa. Esta es tu casa, así como se dice en México. Aura, ¿dónde naciste? En Timotes, Mérida. Ahí nací, estuve en Timote como 3 años nada más, pero nací en Timote. Soy de Mérida, fuimos 9 hermanos, todos nacidos en Mérida. Y nos vinimos a Caracas como por los años de 47, 48 más o menos, por una enfermedad de mi papá. Y ya nos radicamos en Caracas. O sea que en realidad tu infancia la pasaste en Caracas. En Mérida. Mi infancia en Mérida. En Mérida. ¿Y tienes recuerdos de tu infancia? ¿Cuáles son los recuerdos de tu Tengo infancia? recuerdos bellos, hermosos. En primer lugar, el recuerdo de mi infancia, en primer lugar, esa casa maravillosa, una casa antigua, esa casa de teja, de piso de ladrillo, el gran zaguán. Todo eso me trae allí unos recuerdos preciosos, hermosos. La gran mata de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mata, esta fruta que tiene unos bichitos rojos ay, bueno, no me acuerdo. Esa gran mata que había en el centro del jardín, eso me recuerda muchísimo. Me recuerda mucho que como no teníamos las condiciones económicas como para tener una vida holgada, entonces nosotros, los niños, no teníamos juguetes como los demás niños. Entonces mamá nos hacía la muñeca de trapo, porque no podíamos tener una muñeca ni de loza, que era en ese tiempo, ni de carey, que era en ese tiempo se usaba la loza de carey. Entonces yo jugaba con piedritas o con florecitas del jardín, que yo elegía distintos colores, distintas formas, y las ponía así como en una escuelita, y yo jugaba a la escuelita. Esos son mis recuerdos, mis recuerdos hermosos. Y otro recuerdo de mi infancia, y por eso a mí me gusta aquí, porque yo puedo ver las nubes. Jugaba con las nubes. Yo me acostaba así, y empezaba a ver las nubes, y a ver las formas, yo le veía formas. Y yo hablaba con esos personajes. Para mí eran personajes. Entonces, esos recuerdos hermosos los tengo. Qué bello, me hace recordar que Carmen Palma decía algo muy parecido, porque ella nació en Choroní, y entonces también ella siempre cuenta que jugaba con flores, con los árboles. Eso no lo sabía. Ay, Carmen Palma, mi amiga hermosa. Y, a ver, ¿y en Caracas? ¿Los primeros recuerdos de tu vida en Caracas? Bueno, mis primeros recuerdos, por supuesto que llegamos a Caracas a vivir en un cerro. Por eso de las condiciones económicas, ¿verdad? Vivimos en el Cerro del Amparo. Pero eso a mí no me molestó para nada, ni en ese momento ni después. Bueno, ¿y tú tuviste oportunidad de estudiar? Y tuve oportunidad, bueno, no llegué a estudiar completamente, no llegué ni al segundo año de bachillerato, porque había que trabajar. Claro. Y entonces para trabajar había que tener una profesión que yo no la tenía. Entonces estudié, que en aquel tiempo existía lo que se llamó el secretariado. Entonces estudié el secretariado, que era mecanografía, taquigrafía y ortografía. Yo me volví pero experta en mecanografía. Yo escribía con una rapidez, inclusive, me acuerdo cuando trabajé en cartografía nacional, teníamos un aparato que era para poner el papel que uno copiaba, y yo copiaba con una rapidez, pero es extraordinaria. Esos recuerdos tengo de mi juventud, porque me tocó trabajar desde muy joven. ¿Desde qué edad? Porque ya te iba a preguntar eso, ¿a qué edad comenzaste a trabajar? Pues tendría yo como, ¿cuánto? No había cumplido ni los 15 años, tendría yo como 13, 14 años cuando empecé a trabajar. ¿Y en qué? ¿En esto que me acabas de decir? En eso que te estoy diciendo. Bueno, primero cuando llegamos aquí a Caracas, primero trabajar como vendedora en los almacenes del silencio. Ahí trabajé en algunos almacenes de silencio vendiendo cosas, vendiendo ropa. Y después en un laboratorio, acomodando cajas y no sé qué tanto. Y después fue que una amiga me consiguió, cuando hice el secretariado,
me consiguió trabajo en Cartografía Nacional, que era una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Yo estaba joven, yo tendría como, ¿cuánto? Como 16, 17 años. Ahí trabajé 5 años en Cartografía Nacional, que lo dirigía el maestro, que era José Antonio, Calcaño, el maestro Calcaño, músico. Sí, claro. Y él como buen músico, ¿verdad? Como un hombre artista, ¿verdad? Él deseaba, claro, él no quería estar atrás de un escritorio todo el tiempo. Entonces, uno de los espacios, uno de los galpones, lo convirtió en teatro. Entonces, no solamente el teatro funcionaba para su orfeón, porque él quería que tuviésemos un orfeón y una salita de teatro para los empleados de la compañía de compañía de cartografía, que éramos como 300 empleados, éramos bastantes. Entonces, esos fueron mis primeros pininos de teatro, que yo ni sabía lo que era eso. Entré por, tú sabes, ay, vamos a ver qué pasa. Y entré al Orfeón, y entraba todo. Ese es tu encuentro con el arte, vamos Ese a es mi decirlo así. encuentro así, tendría yo como 18 años más o menos, 17, 18 años. Y allí hiciste tu primera obra de teatro, ¿sería? Ahí hice mi primera obra de teatro, ¿Y sí. recuerdas cuál fue? Conchale, tengo por ahí el librito y todo, que yo no sabía que me iban a entrevistar, si no hubiera traído todos mis recaudos. Exactamente no, pero sé que yo hacía una criada, ¿no? Hacía una criada. Y era una obra muy corta, duraba ¿cuánto? Como 20 minutos. ¿Y quién dirigía? ¿Calcaño mismo? Dirigía, no, lo dirigía uno de los empleados de cartografía, que él escribía, él era escritor y le dio por escribir teatro. Que en aquel tiempo pues tampoco no había muchos dramaturgos, no había dramaturgos, sino escritores. Y entonces en esa obra, estando con esa obra, que era para los empleados, te digo que hacíamos que un fin de semana y punto, ¿no? Entonces otro de los empleados de cartografía, me acuerdo que era un francés que estuvo trabajando en Televisa, hoy Venevisión, en los inicios de Televisa, porque estoy hablando del año 53. Entonces se acercó a nosotras, las dos actrices, éramos 3 actores en esa obra, 2 mujeres y un actor. Y se acercó a las actrices para invitarnos si queríamos participar en el primer programa en vivo que se iba a realizar en Televisa. Y yo dije que sí inmediatamente, pero tenía que pedir permiso a mi papá, porque en aquel tiempo había que pedir permiso para todo. A mi amiga no se lo dieron, porque esa profesión estaba Mal vista. mal vista. ¿Y qué edad tenías tú en ese momento? ¿Ya? Como 17, 18 años, como 18 años, 18, 19, algo así. Y entonces yo pedí el permiso y sí, mi mamá me lo dio inmediatamente, pero por supuesto, claro que sí. ¿Y era remunerado? Y no, esos primeros programas no eran remunerados, era nada más porque, cónchale, por el placer de hacer y por aprender y por estar. Imagínate tú, la primera televisora que iba a salir al aire, eso era grande. Yo, por supuesto, yo no sabía nada, yo no estaba preparada, yo era autodidacta, qué preparación ni qué nada. Yo entré porque quería entrar ahí ¿Y qué papel hiciste ahí? un papel muy corto, era una cosa que yo tenía un solo parlamentico y era algo muy sencillo, porque se trataba de la vida de Simón Bolívar pequeño. Y entonces yo participaba en una ronda, yo dirigía la ronda de los niños que cantaban, yo tenía un parlamentico ahí con los niños y ya, eso era todo una cosa, pero rápido. En aquel tiempo los programas de televisión duraban 10 minutos, un cuarto de hora. Ese programa yo creo que duraba al aire como 10 minutos más o menos, pero salía uno así rápidamente. Entonces te digo, para mí, haber entrado en la televisión en esa época, que yo no estaba preparada, fue una experiencia maravillosa, porque además me sirvió como de escuela, porque cuando yo entré ya habían profesionales, yo era autodidacta, no sabía nada de nada. Y yo aprendí con todos los que estaban allí, que fui bien acogida además, y me enseñaron muchas cosas de la actuación, y me fueron introduciendo más adelante, ¿verdad? Posteriormente,
hacia el teatro. ¿Y cuándo ocurre ese paso hacia el teatro? Hacia el teatro. Bueno, eso... ¿A quién conociste? ¿Con quién? Bueno, ¿Cómo entonces fue? aquí conocí... O sea, contar un poco todo el episodio. Claro, entonces cuando entro allí, ¿con quiénes me encuentro? Me encuentro con Aurorita Mendoza, con Luis Calderón, con Francisco Ferrari, Dante Carle, bueno, Gilberto Pinto, Pedrito Martán, José Torres, Chuchín Marcano, así de los que me acuerdo, de los que me acuerdo más o menos. Bueno, y entonces ellos que eran de teatro, sobre todo Gilberto Pinto, Pedrito Martán, Chuchín Marcán, ellos que eran de teatro, me fueron enseñando no solo cómo se movía en televisión, que en aquel tiempo, por supuesto, en la televisión no existía el videotape. Era todo En vivo. 5 y acción al aire. Entonces tenía uno que aprenderse los libretos de memoria. Uno llegaba en la mañana, te entregaba el libreto, bien fuera una telenovela, o bien fuera una serie, o teatro, porque se hacía teatro del hogar, que lo hacíamos, creo que era una vez al mes, algo así, teatro del hogar, que ensayábamos aquí mismo, íbamos toda la mañana a ensayar el teatro. Claro, duraba, por ejemplo, una telenovela al aire, duraba 20 minutos. El teatro duraba como, no llegaba a la hora, eran media hora, 40 minutos, teatro. Entonces se hacían esas adaptaciones, ¿verdad?, de las obras de teatro, pero uno tenía que aprenderse todo de memoria. Y como no existía el videotape, ¿no?, entonces uno anotaba las chuletas en las paredes, o en el piso, o en la mano, o los hombres que usaban sombrero, en el sombrero. Entonces, las chuletas, porque habían frases o parlamentos o una palabra que a uno se le iba, entonces había que solucionarlo, ¿no? Así fue, y así empecé yo, y bueno, maravilloso, porque me fue gustando, pues la profesión me fue gustando, ¿no? Ya sentí que eso era muy para mí, esa era mi vida. Hice tantos personajes que posteriormente, cuando tuve la oportunidad de estudiar, dije yo, Dios mío, ¿cómo hice yo tantos personajes sin haber estudiado, sin saber nada? Siendo autodidacta, qué bárbaro, me dio hasta pena. Yo hice muchos personajes importantes en aquella época, en el año 55, 56, 57, estuve hasta el 58. Hice Luisa Cáceres de Arismendi, e hice Teresa Carreño, personajes así, tú sabes. ¿Y cómo? Si yo ni había estudiado ni nada, no tenía una preparación, sino era cierta intuición. Yo me dejaba llevar por mi intuición, simplemente. Así fue ¿cómo se llama? Mi experiencia, ¿verdad? Claro. Que entonces, si tuvieras que escoger qué era lo que más, ahora pensando en retrospectiva, ¿qué se te hacía más difícil? ¿Podrías recordar algo? O sea, ¿qué era lo más difícil para ti en ese momento como actriz? Como actriz para mí. Porque dices que era pura intuición, que tú eras pura intuición, sí, cosa que es lógica. ¿Y recuerdas qué podía ser lo más difícil para ti en ese momento? Para ese momento lo más difícil para mí era eso, justamente, llegar porque yo quería ser como eran las demás actrices, ¿no? Que yo las veía así como con mucha seguridad, con esa, tú sabes, como decían en mis tiempos, prestancia, decían en mis tiempos, se presentaban así, tú sabes, frente a las cámaras, y yo todavía me sentía insegura. Entonces yo quería tener esa seguridad, que eso después yo lo aprendí con el teatro, porque yo era muy penosa además. Yo era muy penosa y esas cosas yo las aprendí después también. Bueno, todavía soy penosa, ¿verdad? pero yo las aprendí con el teatro. Entonces fueron cosas que me fueron enseñando aquí en la gente de teatro, de televisión. Y por ejemplo,
Pedrito Martán, que trabajaba ya cuando llegó Romeo Costea, porque Romeo Costea llegó De Rumanía, ¿no? de Rumania. Él vivía en Francia, pero llegó de Rumania como en el año 55, 56 más o menos, donde empezaron a trabajar justamente Pedrito Martán y Chuchín Marcano. Allí empezaron ellos a trabajar con Romeo Costea. Y me acuerdo de una actriz, Celeste Rosen, que era una actriz mexicana, que estuvo casada con Eduardo Franquis, venezolano, que ¿Sí? Eduardo Franquis estudió en México, estudió con Sequizano. Se Bien. casó allá con esta Celeste Rosen y se la trajo a vivir aquí a Venezuela, a Caracas. Ahí los conocí y entonces ellos que ya estaban trabajando con Romeo Costea, me llevaron. Yo quiero que conozcan nuestro grupo. Y trabajamos, ¿dónde trabajamos? En una casa, era una quinta, creo que esa quinta estaba por Los Cabos, era una quinta y en la quinta, en el patio, se hizo el teatrillo, pero era una casa. ¿La casa de quién? ¿Recuerdas? No. ¿Eh? ¿La casa de quién era? ¿Recuerdas? No me acuerdo. Pero yo me acuerdo que era una casa y ahí se hizo el teatrino. Y entonces ahí empecé yo, mis primeros pininos en el teatro. Entonces, ¿qué hacía yo? Un día Perdón, ¿ese grupo era de quién? de Romeo Costea. Pero ya se llamaba Compás. Compás se le puso después. Después, ¿verdad? Después, sí. Ahí estaban, te digo, cuando, entramos casi que al mismo tiempo, entró también Omar Gonzalo. Claro. Porque Omar Gonzalo entró, entramos casi que al mismo tiempo. Sí, porque Omar conoció también muy joven a Romeo. Íbamos como oyentes. Y entonces Omar Gonzalo entró de inmediato a trabajar en el Médico a Palo. Y justamente en el Médico a Palo, cuando ya estaba trabajando Omar, creo que era Mayra Charrier, fíjate, como ahorita se me vino el nombre, Mayra Charrier, el personaje que ella hacía no lo pudo hacer, yo no me acuerdo por qué, tenía que viajar, o yo no sé qué pasó, tenían ese problema, pero como yo iba de oyente, siempre iba, yo me aprendí hasta la letra. Claro. Yo le digo a Romeo, pero yo puedo ser el personaje. ¿Tú? Sí. Ven, pasa. Y lo hago, porque yo estoy imitando e imito a Mayra Charrier. Perfecto, estupendo. Entonces, yo aprendí a teatro imitando al propio Romeo. Cuando Romeo hacía los personajes, porque a Romeo le gustaba interpretar los personajes, yo lo imitaba. Pero con él aprendí muchas cosas. Con él aprendí todo lo que es el teatro clásico, ¿verdad? Que uno se levanta de tal manera, empieza a caminar de tal forma. Así aprendí yo con él. Entonces era maravilloso. Yo fui aprendiendo desde la A en actuación. Esos fueron mis primeros pininos. Tengo esos recuerdos hermosos, maravillosos. Y esto era en esta casa. En esta casa. En esa casa que creo que era por ahí por la Caobo. Después nos mudamos a otra, porque era otra quinta. Siempre con Romeo Costea. Siempre con Romeo Costea. Yo siempre estuve con Romeo Costea. ¿Y recuerdas cuál fue el primer teatro como tal en el que te presentaste como actriz? Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Digo yo que me acuerdo. Era en el Teatro del Búho. Ese Teatro del Búho lo dirigía. Sí, claro. Lo dirigía. Porque Fernando también trabajó ahí en el Teatro del Búho. Okay. Hasta se hacía teatro de medianoche. Claro, lo recuerdo por unos programas de Fernando. Bueno. Creo, no sé si hacían La P Respetuosa también, a medianoche, algo así. Sí. La de Sartre, creo que la hacían. Esta se llamó una madeja de lana azul celeste. ¿Cómo no? Claro. Y ahí trabajaban profesionales. A mí me invitaron para un papel corto y yo entré con estas profesionales. Para mí eso fue, pero enorme. Ajá, ok, está bien. Aceptando que puede ser lógico, es lógico que no recuerdes el nombre de alguna cosa o de otra, pero ¿cómo fue ese paso de esta muchacha que se está presentando en el patio de una casa a que te llevaran a quien te vio? ¿Cómo fue ese paso para ir a una obra profesional en un teatro? Bueno, esos pases que se hacían
Bueno, ¿qué digo yo? Sería por suerte, ¿verdad? Pero ¿quién te vio? ¿Quién dijo? Pedrito Martán, porque entonces ese teatro O sea, si hay una persona, lo dirigía Pedrito y Román Charbón. o sea, si hay una persona que en tu recuerdo tú puedas decir, esta fue la persona que me ayudó para salir de este lugar e ir a otro más profesional, ¿quién fue esa persona? ¿Quiénes? Porque fueron varios. O quiénes, Fueron, claro. fíjate, Pedro Martán, Gilberto Pinto, y había otra persona, es que no me acuerdo ahorita el nombre de él. Está clara la pregunta que te dicen, ¿no? O sea, ¿quién, Sí, quién te sí, ayuda que a esa, me ayudó a esa transición? A la transición para el teatro. Claro. Ellos, que eran la gente de teatro realmente, y como seguramente vieron que yo tenía condiciones, ¿verdad? Y entonces me fueron introduciendo, ¿verdad? Hacia el teatro profesional, porque ellos hacían teatro profesional. Claro. Ellos. Y había otra persona que no me acuerdo, pero fueron, sí, por lo menos, sí me acuerdo de Gilberto Pinto y de Pedrito Martán. Muy bien. Y ahora en perspectiva, si uno te pregunta hoy, te dice, ¿con quién sientes tú que te formaste? ¿Quiénes son esas personas? Si tú pudieras ver hacia atrás y decir, sí, yo siento que me formé con esta persona, esta persona, esta persona. Mira, es que eso de formarse es tan difícil contestar, porque yo después de todo esto que hice en televisión, ¿verdad? Que me fui a México en el año 58, me fui a México aprovechando una invitación que se hizo al primer festival panamericano que se celebró en México. Le hicieron a Romeo Costea. Y entonces Romeo Costea llevó las obras que tenía, que era Un curioso accidente y El médico a palo, ¿no? Y ahí estabas tú. Y ahí estaba yo en las dos obras. Y entonces me fui a México. En México yo aproveché para estudiar. Entonces hablemos Entonces de me eso. di Claro. una beca y me la dieron, porque como el director de la Escuela de Bellas Artes fue a ver nuestras obras del Grupo Compás y le gustó mucho mi trabajo, inmediatamente me dio la beca. Pero claro que sí, me dio el pase inmediatamente y yo casi que entré a estudiar. Cuando el grupo se regresó a Caracas, yo ya estaba estudiando en la Es decir, Bellas tú Artes. no regresaste a Caracas. tú No te quedaste regresé a en México. Caracas, yo me ¿Y quedé. te formaste con quién? ¿Con Sequizano? Después, posteriormente, al año siguiente. Primero fue en la Escuela de Bellas Artes, que entonces como yo llevaba ya un adelanto, un currículum, porque en aquel tiempo yo hacía televisión, hacía teatro y hacía radio Aquí. aquí. Y estaba también trabajando en el sindicato. Entonces del sindicato, cuando saben que me voy a México, que voy a estudiar, me dan una carta para que atiendan bien y ¿no? Entonces, en la Escuela de Bellas Artes me reciben, pero como saben que yo soy, que ya he trabajado como profesional aquí, no me condonan varios años, que no me hicieron ningún favor, porque después, más adelante, me doy cuenta que perdí mucha parte de estudio y la parte más importante e interesante, que es lo teórico. Que eso me costó mucho trabajo, tuve que aprenderla yo por mi cuenta. Yo, si hubiera estado en la escuela hubiera sido más fácil. Pero yo estaba ahí como si hubiera estado en un taller de teatro, así, y yendo y viendo los ensayos y haciendo ejercicios y qué sé yo, pero la parte teórica me la condonaron y no me hicieron ningún favor. Entonces, al año siguiente entré con Sequizano. Con Sequizano aprendí muchas cosas, pero él me consintió mucho porque Pero hablemos de eso, hablemos de tu experiencia con Sequizano. No, Sequizano me consintió mucho porque yo estaba embarazada entonces. Yo ya iba embarazada de Jorge Godoy, mexicano. Que no hemos hablado de Jorge. Jorge Godoy llegó a Caracas, a Televisa, en el año como 57 más o menos, como productor. Era cuando estaba en quiebra Televisa. Entonces viene un productor de Televisa de México y se trae a Jorge Godoy, que habían trabajado juntos, y ahí nos conocimos y ahí nos enamoramos. Pero ya va, no nos olvidemos de Sequizano, por favor. Entonces Sequizano, entro a trabajar ya vamos a volver a Jorge, pero... a Jorge. Ya no. Entro a trabajar con Sequizano, pero como yo estoy embarazada, Sequizano me consiente mucho y me pone siempre aquí a su lado. Me pone aquí a su lado. Y yo, que voy con mis temores, yo no quiero hacer ejercicio, me da pena. Ay, me da pena. Me ponía
hacer ejercicio. No me llames todavía, Ceci, porque a mí me da pena, no voy a poder. Me da vergüenza porque yo veía que todos los muchachos salían con una espontaneidad, ¿verdad? A trabajar y yo, ¡ay! Bueno, esa experiencia con Sekizano me sirvió muchísimo porque con él aprendí el método de Stanislavski. Él se había formado con... Claro, claro, él fue alumno de Stanislavski. Claro, muy bien. Entonces, tanto que después dije yo, Dios mío, ¿cómo hice yo todo lo que hice en mi tierra, en Caracas, tanto televisión como teatro, sin haber estudiado? Decía yo, yo me sentía pero malísimo, no, yo no puedo decir que soy actriz todavía. ¿Qué aprendiste con Sekizano, recuerda? Mira, con Sekizano sí, aprendí por lo menos que bueno, mira, hay cosas que yo hoy día, por supuesto, ya rememorando cosas, ¿verdad? Digo, si yo todo lo que hice, lo hice por pura intuición, ¿verdad? Uh-huh. Que esa intuición me ayudó muchísimo. Que es importantísima. Sí, y entonces, por eso te digo, entonces aprendí con Sekizano lo del método, pero era igual, es decir, igual en el sentido que si yo no había tenido, cuando trabajé aquí e hice personajes importantes, no había tenido experiencia para hacer esos personajes, igual uno se imagina y uno juega. Entonces uno tiene que aprender, que fue lo que aprendí con Sekizano, a jugar con tu imaginación, que era lo que yo hacía en última instancia, porque yo no tenía todo el bagaje de experiencia. Bueno, porque creo que Stanislavski te lo dice, que la primera herramienta del actor tiene que ser su imaginación. Claro. Por eso te digo que no estaba tan perdida, no. Pero en aquel tiempo yo sí me sentí perdida. Yo sí me sentí confundida, ¿me entiendes? Porque yo, como hice yo tantas cosas y personajes tan importantes sin tener ninguna experiencia de nada. Pero es que dijiste una cosa bellísima también, que sentiste que habías perdido la oportunidad de conocer y de estudiar la teoría. Y eso me parece fantástico que lo hayas dicho, porque siempre se piensa que el ejercicio del actor es solamente algo ligado a sentir o a hacer sentir, y que no hay nada técnico atrás, ¿no? Que no hay nada teórico, que eso es muy importante. No, pero sí hay que tenerlo. Sí hay que tenerlo porque más adelante yo entendí que para abordar un personaje, y sobre todo cuando son personajes complejos o qué sé yo, sí. Tú tienes que recurrir a la parte teórica, tú tienes que documentarte. Uh-huh. Y si no tienes ese bagaje, ese estudio, ¿cómo lo logras? O sea que sí tienes que estudiar. Que a mí después se me hizo más cómodo, ¿verdad? Digo, nunca se me ha hecho cómodo, porque sí, ¿verdad? No. Por lo menos yo en mi caso, a estas alturas de mi vida todavía estoy aprendiendo. Y la verdad, sigo aprendiendo. Sí. Todavía me siento como si estuviese empezando. Cada obra que abordo, la abordo como si fuera mi primera obra. Pero no es siempre así. Yo creo que siempre así. Yo creo que cuando tú empiezas un proyecto, de alguna forma estás de nuevo en la base para subir la montaña, vamos a decirlo así, solo que cada vez que vuelves a subir la montaña tienes más herramientas para trabajar, ¿no? No, y que cada obra es distinta y diferente y requiere también diferente atención, ¿verdad? Hay unas que te cuestan más que otras, ¿no? Claro. Porque es así, ¿no? No sé. Pero siempre el actor siempre está aprendiendo, ¿no? No puedes decir, ya llegué, ya soy. Es mentira. Nunca eres ni nunca has llegado. Te falta todavía, tú tienes mucho que aprender. Y más hoy día cuando es como en todo, yo creo, ¿verdad? Que van cambiando las técnicas, ¿no? Claro, hay técnicas, por ejemplo, hoy día que yo no comulgo con ellas, que no me gustan. Pero hay otras que sí. Por ejemplo... Ajá, habla de eso. ¿Qué no te gusta? De la parte actoral, sí, de la parte actoral. A mí me gusta la teatralidad. Yo sigo defendiendo la teatralidad. Uh-huh. A mí no me gusta cuando me hablan así, como si estuvieran aquí conversando.
no me parece teatro, ¿me entiendes? Entiendo. Entonces yo necesito... El excesivo naturalismo no Sí, te... sí, no me atrae. No me atrae mucho, no me atrae mucho. ¿Y crees que sea también, no crees que sea también algo generacional? Puede ser también. Que la gente de tu generación se formó de Sí, una manera sí. que también... Sí, puede ser. Y que algunas cosas de decirte me ha costado trabajo deslastrarme, porque uno queda con eso. Y es difícil, porque yo pasé por todas las etapas, desde trabajar agarrada de las corrutinas y de cero. Y quitarse todo eso es muy difícil. Claro. Quitarse todo eso no es fácil. No es fácil. Es más sencillo, es más fácil trabajar con un actor o una actriz que viene virgen a uno que viene ya con todo. Es muy difícil. Pero es rico trabajar. Es rico esta profesión que nos tocó. Yo la disfruto mucho, yo la amo. ¿Por qué a tu edad no lo dejas? ¿Eh? ¿Por qué no a tu edad, a eso, decides que no, que mientras puedes vas a estar A mi edad ahorita, así, a mis sobre 90 años. Así, vas a Porque estar- yo mientras estás en el tenga, escenario. sí, mientras tenga esta vitalidad que tengo, ¿verdad? Mientras tenga estas ganas de vivir y esto, seguiré haciendo teatro. Yo no puedo decir, no, ya me voy a retirar. No, no puedo retirarme. No. Me da nostalgia, me da cosa. Yo quiero seguir haciendo teatro, aunque sean papeles pequeños. No puedo, eso sí, memorizar como memorizaba antes, que yo tuve una memoria excepcional. Yo agarraba un libreto y yo me lo aprendía. Bueno, yo casi era como Fernando Gómez, que Fernando Gómez, yo sí lo admiraba. Que él llegaba y en el primer día de ensayo, él llegaba ya con la letra aprendida. Tenía Sí, una eso memoria, pero Eso es famoso en Fernando, sí. Sí. Y yo tenía muy buena memoria también, y yo llegaba así a mis ensayos también ya con la letra aprendida. ¿Y tenías algún método para memorizar? ¿Cómo memorizabas, por ejemplo? ¿O es Bueno. solamente con el repaso, con el ensayo? Sí, no, bueno, siempre, claro, yo memorizaba cuando ya empezaba a memorizar cuando ya tenía claro el personaje. Sí. Primero tenía que clarificar mi personaje. Claro, porque por ejemplo, Fernando es de la escuela contraria. Fernando lo primero que quiere es aprenderse la letra. No importa si no está ensayando incluso. No. Por eso es que Fernando llegaba siempre con la letra aprendida, porque a él no le importaba ensayar. Él lo que quería era aprenderse la letra antes, como tarea uno. Tan así no. No, ¿ves? Exacto. Tan así no. Pero eso, háblanos de eso, ¿cómo es en tu caso? Tan así no. Yo tenía la letra aprendida una vez teniendo claro el personaje. Porque si yo no tengo claro el personaje, entonces mi letra, yo sentía que mi letra iba a salir distorsionada. No iba a estar de acuerdo con lo que yo estoy sintiendo, ¿me entiendes? Entonces, no, ahí sí no. Es decir, con la letra yo nunca fallé. Claro. Porque sí, pero estamos hablando de aproximaciones distintas al trabajo. Eso es así. Sí. Así fue, así. Eso es. Háblanos de Jorge. Bueno, este mexicano lo conocí cuando llegó en el año 56, 57, de México, con un productor cuando estaba en quiebra Televisa, hoy Venevisión. Uh-huh. Estuvo en quiebra y entonces vinieron ellos pues para ver cómo solucionaban el que se... Pero había una relación directa de la Televisa venezolana con la Televisa mexicana. Tendría que hacer, algo tendría, yo no me acuerdo porque yo no tuve mucha relación en ese sentido, ¿no? En el sentido, ¿qué te dijera yo? Administrativo, yo no sé cómo hacer eso. Pero algo tendría que ver porque vinieron ellos de allá. Claro, por eso me pregunto. Seguramente. Y entonces ahí conocí al mexicano, ahí conocí a Jorge, y que en primer lugar, pues mi amigo, ¿verdad? En primer lugar fuimos compañeros, amigos, y estos compañeros, amigos, que fue mi amigo querido, pero amigo del alma, ¿verdad? Me fui enamorando de ese amigo. Puede pasar. Me fui enamorando de ese mexicano a tal punto que me le declaré. Fui yo la que me le declaré. Muy bien, Álvaro. Muy bien.
Sí, ¿Y qué le dijiste? ¿Te acuerdas? Sí. No, bueno, no tiene que contarlo si no quiere, por supuesto, pero esa es mi misión, tratar de extraer de ti los recuerdos posibles. Así fue, mi amor, eso fue. ¿Y dónde te le declaraste? Eso te lo puedo preguntar, o tampoco. Sí, pero y sí te lo voy a decir. Me declaré, eso sí lo tengo muy seguro. Me acuerdo que yo tenía mi primer carro sacado de agencia, que se lo compré a Francisco Ferrari, porque Francisco Ferrari trabajaba, aparte de actor, trabajaba en una agencia de tal. Así. Y entonces yo tenía mi carro ahí y me acuerdo que se lo dije en mi carro a Jorge, ¿no? Muy bien. Claro, Jorge, quiero hablar contigo, se lo digo a mi carro. Así. Y ahí fue donde me le declaré. Está bien, en el carro, eso es muy de una generación, está bien. En mi carro le dije, mira, quiero decirte, éramos amigos, te digo, pero después de amigos que bailamos pegaditos, que a mí me gustaba además como él bailaba, porque una de las cosas que a mí me gustaba de los compañeros que yo tuve, de los novios que tuve, en primer lugar, una de las exigencias para mí era que bailara. Porque a mí me gustaba bailar. Ah, sí, eras buena A mí bailarina. me gustaba bailar, sí. Entonces una de las cosas era que supiera bailar. Tú a tus novios, la primera pregunta que le decías era, tú sabes, que yo me fijaba, claro. que supiera bailar. Pero tú le dices, Y tú él sabes. bailaba muy cantinflesco, pero bailaba. Y además tenía buen humor, que también me gustaba el buen humor. Ah, muy bien. Entonces nos llevábamos muy bien en la fiesta, Muy bien. porque íbamos de fiesta y de parranda siempre, y a mí me gustaba, yo gozaba mucho con él. Hasta que te digo que me fui enamorando y tuve que, en un momento determinado, decírselo, porque yo tuve días que pensaba mucho en él, hasta lloraba por él. Y yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Me enamoré, me enamoré. Las cuitas de amor. Nada, yo me le voy a declarar. Jorge, me he enamorado de ti. Y te puedo preguntar qué te dijo. Te puedo preguntar qué te dijo, qué te respondió. Se quedó. ¿Cómo? Sí, me respondió. ¿Cómo? Sí, no sé. Pasó así. Hace ya rato. Claro, somos amigos y tal, pero me enamoré. ¿Qué quieres que haga? Estoy enamorada de ti. Tú tranquilo, no me digas nada, no me respondas, pero quiero manifestarte lo que siento. Él se quedó así, me abrazó, no me dijo nada. Pero sí me iba a ver todos los días al estudio de televisión. No dejaba de asistirme, él siempre estaba en todas partes. Y me invitaba a tomar el cafecito allá del cafetín de Televisa, o vamos a tomarnos. Él nunca, realmente no tomaba. Cualquier cosa, yo nos invitaba a algo, en fin. Siempre salíamos, entonces ya era con otro, ¿no? Hasta que, bueno, pues que nos fuimos ya acostumbrando. Y Jorge abrió la famosa galería Viva México. Eso fue de regreso, sí. Eso fue ya de regreso, porque vivimos en México muchos años, estuvimos... ¿Cuántos años vivieron en México? Estuvimos en México, estuve yo en México como 12 años más o menos. Ahí nací. Pero primero fuiste tú sola. Primero fui sola. Jorge, como él estaba... Porque él estaba aquí. Él estaba aquí y él estaba dirigiendo programas. Él dirigía al de Manuel Romero y su orquesta. La dirigió él y dirigió también la cocina de las morochas. Ah, imagínate. Eso la dirigió él también. Y entonces él no se podía ir todavía porque tenía el contrato con esos dos programas. Y yo me quedé allá aprovechando la invitación del Festival Panamericano de Teatro, cuando nos fuimos con el Grupo Compás, sí, que eso fue en el 58. Entonces yo aproveché para quedarme, para estudiar. Que además el año que cae la dictadura aquí. Así fue el año que cayó Pérez Jiménez. Justamente. Muy bien. Entonces yo aproveché de quedarme y él se fue al año siguiente. Cuando nace allá mi primera hija, Nayeli, esta es mi primera hija, Nayeli,
yo aprovecho el pasaje que tenía de regreso, porque nos dan el pasaje de ida y vuelta, y se me quedó ese año el pasaje, me regreso para que Jorge conozca a nuestra primera hija. Jorge estaba aquí todavía, entonces ya nos regresamos juntos en un barco. Nos regresamos en un barco carguero, me acuerdo, que se llamaba César el Amico. Ay, la primera vez que yo viajaba en barco, eso fue precioso. Eso fue hermoso y lindo. Y entonces, y ya convivimos allá en México por toda esa temporada. Vivimos ahí en casa de la mamá de Jorge, de mi suegra, que ella, Aurora Reyes, poeta, poetisa y la primera mujer muralista mexicana. Yo tengo ahí muchos libros y muchos recuentos de ella. Ahorita se le está haciendo muchos homenajes en México a ella. Sí. Y entonces ahí convivimos todo el tiempo hasta que ya vivimos aparte. Ella les dio una casita, nos dio una casita y ya vivimos aparte. Nayeli nació en México. Nayeli nació en México. México. Sí, igual que Citlali. Igual que Citlali. Las dos nacieron en México. Y entonces en México a Jorge lo invitaron como el director de teatro de la compañía de teatro de Jalapa, Veracruz. Y nos fuimos a Veracruz, ya había nacido, ya estaba pequeñita Citlali, había nacido mis dos hijas. Nos fuimos a Jalapa, Veracruz, allí estuvimos 2 años. Y por supuesto yo como actriz haciendo teatro y él dirigiendo. Allá en México. En Jalapa, Veracruz. Jalapa. Cuando regresamos de Jalapa, Veracruz, a mí me invitaron para la compañía de teatro de la Compañía Nacional de Teatro. Ahí estuve como 1 año. Y después como en el 63, 64, fue cuando inauguramos nuestro Centro Cultural Coyoacán. Esto fue una casa hermosa ahí en Coyoacán, en cual que la tenía como escuela Sequizano, porque Jorge estudió también con Sequizano, pero estudió dirección. Y Jorge estimaba y quería mucho a Sequizano quería mucho a Jorge, lo cargaba siempre aquí a su lado. Entonces, cuando Sequizano se va de esa casa, porque él no puede más con la renta, él estaba un poco, tú sabes, decaído económicamente, tenía que irse a otro lugar. Jorge le pidió que nos dejara esa casa porque esa casa tenía un teatro antiguo, precioso, como de 50 butacas, algo así, 60 butacas. Pero era un teatrito, como si fuera un teatrico nacional pequeñito, así, con su balconcito, todo era una bellezura. Y entonces eso lo convertimos en nuestro centro cultural coyoacán. Ahí se daban clases de teatro, música, danza. Teníamos nuestra pequeña sala de galería de arte plástica. Hacíamos teatro infantil y teatro también para... Jorge no pintaba, ¿no? ¿O sí? No, él no pintaba. Y el cineclub los lunes, en fin, un movimiento grande. Y el pequeño café. Entonces, por supuesto, yo hacía de todo. Yo era barrendera, era taquillera, era acomodadora, trabajé en el restaurancito, aprendí a hacer las enchiladas y los chilaquiles y los taquitos. Ahí aprendí a hacer ¿cómo se llama? Toda la comidita mexicana, ¿verdad? Aprendí a hacerla ahí. Tanto que en aquella época entonces iba a Jacobo Borges, él vivió en México como 4 años, y entonces acostumbraba a ir a nuestro centro cultural y a él le gustaban los chilaquiles que yo hacía. Uy, le encantaba. A tal punto que cuando regresamos a Caracas, que él después regresó también, me decía Jacobo, ahora vamos a poner un restaurante y qué sé yo, quiero que yo vea aquellos antojitos mexicanos que tú sabes.
Ay, no, Jacobo, yo quiero trabajar en lo mío, yo soy actriz. No, pero ponemos gente ahí, tú nada más lo diriges, eso es mentira, yo no voy a dirigir. Me conozco, cuando estoy en esto voy a meterme de cabeza. No, Jacobo, pero que vamos a ganar mucho dinero. No, Jacobo, yo quiero mi teatro. Bueno, esa fue mi experiencia en México. ¿Y por qué regresan? Ajá, entonces Digo, regresan. porque estaban bastante bien instalados, tienen Sí. este centro cultural, Sí, señor. o sea, ¿y cuál es el motivo para volver? Estábamos muy bien. El motivo es que entonces Jorge participa en los movimientos estudiantiles que se realizaron allá en México y que fue lo importante que se ha hecho en México, que se había hecho en México desde hace mucho tiempo que no se hacía nada, ¿no? Políticamente. Políticamente hablando, Políticamente. estamos hablando de eso. Sí, porque yo sé que Jorge era muy activo. Sí, sí, era muy activo, políticamente sí. muy activo. Sí, entonces políticamente, entonces allí en el Teatro Coyoacán, de allí iban todos los dirigentes políticos estudiantiles de la universidad, allí hacían las pancartas, de ahí surgían los panfletos, y ahí se guardaban. Fuimos allanados. Claro. Nos allanaron el Centro Cultural Coyoacán. Bueno, total, pasó eso fue en el 68. Eso fue en el 68, ya pasó. Además, año Y importante. entonces nos vinimos para acá a finales del 68 justamente a pasar unas vacaciones. Digo, ay, vámonos ya de vacaciones con nuestras niñas y qué sé yo, lo pasamos rico allá. Vivía en Katia, llegamos a casa de mi mamá. Y a pasar las vacaciones pasamos un mes de vacaciones y ya de regreso recibe una llamada, Jorge, no regreses porque estás en una lista en el aeropuerto. Han tomado presos a muchos de los dirigentes del movimiento estudiantil y faltas tú, te van a agarrar en el aeropuerto y qué sé yo. Sí, claro. No pudimos regresar, nos quedamos aquí, como quien dice, asilados políticamente sin querer queriendo, ¿no? Sin haberlo pedido. Nuestra casa se quedó puesta ya. Y no podíamos regresar sino hasta después de 2 años. Entonces, claro, entonces cuando Jorge, que no podía casi hacer nada, ese mismo año consiguió este local para la Galería Viva México. Que estaba ahí en la Libertador, Que ¿no? estaba en la avenida, no en la Libertador, en la avenida Venezuela de Bellomonte. Ah. La avenida Venezuela de Bellomonte. ¿Y siempre estuvo allí o se cambió? No, siempre estuvo allí. Siempre, con un gran zapata mexicano que mandó a pintar él como fachada. Sí. Fachada de la galería, el gran zapata Sí, mexicano. porque yo recuerdo ese... pero lo recordaba en un sitio distinto, la galería. No. Porque sí recuerdo el Zapata, claro, era famosísimo. Sí. Ahí en la avenida, en la calle del colegio con Avenida Venezuela. ¿Y hasta qué año estuvo abierta la galería? Estuvo, bueno, hasta que él murió, ¿verdad? Hasta que murió Jorge. 20 años duró nuestra galería. Jorge murió en el 80. Bueno, se convirtió en una galería muy importante. Uy, pero importantísima. Dejó estela, en verdad, Pero me claro, marcó muchísimo. Pero claro. Porque él fue, además, el precursor de todos estos movimientos del dibujo, de la obra de arte de papel, que no era valorado en aquel tiempo, la obra de papel. Tanto que cuando él invitó a Jacobo Borges para la primera exposición, ¿verdad? Él no quiso, él no quería ver cómo voy a exponer, porque exponer en aquella época, exponer los dibujos que él hacía era como si fueran bocetos. Sí, claro, el trabajo previo a la obra. A la obra. Pero precisamente eso es lo que yo quiero, que se valore la obra de papel. Entonces eso fue lo que se dio a conocer en la galería, la obra de papel, dibujo, litografía, serigrafía, inclusive la fotografía, que en aquella época nadie había hecho exposición de fotografía. Juan y Jorge hizo la primera exposición de fotografía en la galería de México. Todos fotógrafos conocidos hoy día, todo eso lo pusieron a la galería de México. Entonces esa fue y aparte de eso, por supuesto, como nosotros traíamos aquel bagaje desde nuestro centro cultural Coyoacán,
que con cada exposición se hacía una fiesta, ¿no? Eran grupos que iban a cantar o a tocar gratuitamente, por supuesto, todo, se hacían fiestas para todos. Entonces, eran como unas peñas. Entonces, aquí en nuestra galería, así se hacía. Era cada domingo, iba un grupo, por ejemplo, allí iba Soledad Bravo, iba con su guitarrita y ella cantaba. Lo mismo que, ¿cómo se llama? El que canta ahorita, el cantor... Simón, no. No, Concha, bueno. Primera. Allí primera, claro. También iba. Allí iban muchos cantantes solitos, no eran ni tan famosos. Iban ahí con su guitarrita y cantaban tranquilamente. Ahí cualquiera llegaba y cantaba. Y entonces, bueno, tuvimos esa facultad, ¿verdad? Y en aquel tiempo se utilizaba mucho, se estiraba mucho las rondas de la galería, ¿te acuerdas? Hacían las rondas los domingos. Y como existía los críticos, porque habían críticos, así como para el teatro, que tuvimos buenos críticos en teatro. Una época en que la crítica era una cosa importante. Sí, señor. Claro. También en artes plásticas Sí. existían los buenos críticos que cada lunes reseñaban. Sí, hubo un momento en que la crítica era un ejercicio importante. Y en el cine había unos críticos fantásticos. Sí, señor. Sí, fantásticos. Sí, señor. Fantásticos. Digo, porque muchos fueron mis profesores en la escuela de artes y eran personas. Esa suerte la tuvimos. Sí, realmente. claro, cuando uno compraba el periódico, porque ¡Ay, salía, tú decías, en tal día escribe Asparra, en tal día escribe Carlos Herrera, tal día escribe Moreno Uribe, y uno, porque era un momento del teatro muy bueno. Uno añora hoy día, yo añoro hoy día. Sí, porque parece mentira, al no haber crítica, hay muy poca, como autocrítica no hay. Claro. Autocrítica cero, ¿no? Porque no hay. Entonces, al no tener ninguna respuesta de afuera, también es todo como muy incierto, ¿no? Sí, se queda uno como en un vacío, ¿verdad? Si hace falta algo, hace falta ese tipo de reconocimiento, para bien o para mal, pero hace falta. Sí, claro, yo siempre las guardé todas, las buenas y las malas. Habían unos también críticos, yo decía que no eran críticos, son reseñadores, porque no son críticos. Bueno, claro, ahí podríamos hablar un largo rato también. Pero uno podía elegir este es bueno, este es malo, este sí, bueno. Pero había muchísimo de dónde... Pues así como existía en el teatro, existían también en la plástica, claro. Pero además cada periódico tenía su crítico de cine, su crítico de teatro, su crítico de literatura, o sea, era un momento, bueno, teníamos periódicos. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Ahora, y personajes así, abuelo, así, que te hayan marcado, que puedas recordar así, en esta pregunta, esta mañana. Bueno, uno de los personajes que me marcó mucho fue el de César Renquíforo, que dejó La Tempestad, que ese la dirigió Cabrujas para la Compañía Nacional de Teatro cuando Choporón, ¿no? Y la escenografía fue de Jacobo Borges. Ese fue un trabajo del que hablaba una buena parte de Caracas, ¿no? Uy, qué maravilla esa escenografía de Jacobo Borges. Eso era, pero el alivén, pero así que yo tenía que ir antes de mis ensayos a practicar con las botas, porque usaba una bota. Aquel alivén porque se me enterraban los pies. Se hundían los pies. Para poder tener fuerzas para el personaje. Entonces yo tenía que ir a practicar. Porque ese personaje tú lo hacías con América Alonso. Con América Alonso, que América Alonso no llegó, no pudo. No pudo hacerlo porque por las mismas características del montaje. Sí, y ella se enfermó. Claro, porque eso. Primero, yo sí, porque yo iba todos los días a ensayar, ella no. Ella era diva, porque la verdad que América Alonso era diva. Ella se encerraba en el camerino, ella no quería que nadie la viera. Yo sí, yo iba a mi escenario, yo te digo, yo a practicar y tú sabes. Eso me ayudó muchísimo. Claro. Ella no pudo. Ella estrenó y se enfermó. Y me dejó ese paquete. Dios mío, porque el asunto era que compartíamos, porque entonces en aquel tiempo en la compañía trabajábamos de martes a domingo. Y había doble elenco. Y habían 2 funciones.
Ay, de doble función, ¿verdad? Doble También. función. Sábado y domingo se hacía Sábado doble. y domingo, Sí. doble función. Yo llegué a hacer doble función Ah, y pues creo que bueno. con la obra que yo hacía fue la última vez que se hizo doble función en la compañía, que era con El Dorado y El Amor de Hugo Ulive. Ah, Y creo que a ok. partir de esa obra ya no se Ya no hicieron se hizo más. más. Pero a mí me tocó hacer Dos funciones. algún sábado y algún domingo doble función. Bueno, pues imagínate tú con este personaje tan fregado, ese personaje que yo terminaba casi ahogada, ¿verdad? Bueno. Hacer dos funciones, yo llegaba a una camilla, así, a descansar para hacer la otra función, porque se trataba precisamente de dos actrices. Claro que Una hacía una función y la otra hacía claro, la otra. ¿Y qué otro personaje? Otro personaje. Bueno, que a otro mí- personaje, bueno, yo ese lo recuerdo yo también muchísimo, el del coronel, por supuesto. El del coronel, a mí me gustó mucho también. Yo ese personaje, ay, cómo lo viví, qué hermoso. Pero es que además tuvimos una muy buena dirección que fue la de Carlos Jiménez, que aunque decía que Carlos Jiménez no dirigía, sí señor, Carlos Jiménez dirigía. Mira, ay. ¿Cuánto trabajaste con Carlos? ¿Cuánto tiempo trabajaste con Carlos Jiménez en Bogotá? Bueno, desde ahí, desde el coronel, porque él me llamó exclusivamente para que yo hiciera el papel de la mujer del coronel. Sí. Para eso me llamó él, en el año 89. Y empecé a trabajar con él del 89 hasta cuando él se murió, que eso fue en el 93, 94. Yo me fui, me contrataron en Marte Televisión y ya no volví para Rajatabla, pero yo estuve 4 o 5 años en Rajatabla. Entonces ese fue otro papel que a mí me marcó muchísimo porque fue hermoso y además viajamos por 4 años consecutivos por muchas partes del mundo con esa obra, con el coronel. Fuimos a Spoleto, porque la estrenamos en Spoleto. Fuimos a Spoleto, viajamos por muchas partes de Italia, a Francia, a Inglaterra, fuimos a Australia, a Canadá, por todas partes del mundo. 4 años consecutivos llegamos, a mí me decían, ¡ay, estás de vacaciones! Porque era llegar y volver a salir, ¿no? Pero fue rico. Y otro de los personajes ¿Qué otros y que me marcó mucho, La silla de Ionesco, que la hice con Omar Gonzalo. Esa fue... ¿Quién dirigía, Romeo? Se la dirigió Jorge, mi marido, Jorge Godoy. Esa la dirigió Jorge. Y yo obtuve premios también con ese personaje. Fue hermoso, el personaje fue lindo. Y me gustó muchísimo porque yo la tuve que caracterizar, ¿no? Al personaje que ya ahorita ya estoy en edad. Y entonces fíjate tú que yo me iba a las reuniones que me invitaron. Yo me iba a las reuniones y entonces yo practicaba el personaje en las reuniones, porque el personaje... El de las sillas. El de las sillas de Ionesco. El personaje, siempre todo lo que hacía era en las reuniones, ¿no? Yo tenía que justificar esos personajes que yo veía, que el personaje veía. Entonces yo practicaba en las reuniones que me invitaban. Yo practicaba con mi personaje. Claro, para entender las relaciones. Para ir al sitio. Cómo es de verdad cuando hay otros que después no van a estar en escena. Qué bello esto, ¿no? Sí, me trae recuerdos ese personaje, me encanta. Esas son las 3 obras que me marcaron, que en verdad... ¿Y los directores? Y así de veras. ¿Los directores? Los directores, a mí me gustó mucho trabajar con Carlos Jiménez, por supuesto. A mí me gustó mucho el trabajo de él, su disciplina y todo esto. Bueno, yo me pasé por casi todos los directores, con Ulive, con Romeo Costea, que con Romeo Costea, eso fue como mi maestro, digo yo, porque con él yo aprendí mucho, ¿no? Aprendí todo lo que es el teatro clásico. Con ¿quiénes más los directores que no me acuerdo ahorita? Háblanos de Carlos, porque Carlos es una figura tan compleja, tan polémica, tan importante. Sí, que decían de Carlos que él no era director, que no era... Sí, que no era director de actores, que lo que era un puestista. Un puestista. Bueno, que lo era, sin duda lo era. Pero era también puestista. Sí, claro. Por supuesto, porque tú ves hoy día, por ejemplo, el coronel no tiene quien escriba, y tú ves la puesta en escena, que es obra de Carlos. Sí. La puesta en escena es una obra de él. Una obra de él donde los personajes
desaparecen los personajes, pero imagínate, las luces, y el agua, y porque a él siempre le gustó trabajar con el agua o con la tierra, Sí. siempre le gustó Los elementos. los elementos, ¿me entiendes? Pero como director de actores, él era muy exigente, que decían que no, Dios mío, él se sentaba en una butaca y él estaba así mirándote, y era que te radiografiaba. Yo, no estás haciendo nada, no lo estás sintiendo, eso no es, siéntelo. Porque a él no le gustaba que se pasearan los personajes así sin ninguna intención. ¿Por qué te moviste para acá? ¿Qué te llevó ahí? ¿Por qué? ¿Qué te trajo? Uno tenía que tener una justificación. Entonces, te diría, yo por eso ese personaje del coronel no tiene que elegir, a mí me encantaba porque como juega mucho con el tiempo y el espacio, los sentimientos eran distintos y diferentes en cada estación, digo yo, Sí. porque van de estación en estación y eran muy distintos los sentimientos del personaje. ¿Y recuerdas tu encuentro con Carlos? ¿Cómo fue? ¿Encuentro en qué sentido? Bueno, el encuentro con la persona. Con la persona, de maravilla. Cuando hablaste por primera ¿Ah, sí? vez con él, o sea, ¿cuál fue tu impresión? Porque ya él era un hombre. Pero por supuesto. Él era un hombre. Él a mí me tenía mucho cariño porque ocurre que, primero que nada, ¿eso fue antes o fue después? 80, no, fue antes. Primero que nada, él entró a la Compañía Nacional, porque yo estaba en la Compañía Nacional. Yo fui de las fundadoras de la Compañía Nacional desde el año 84, ¿no? Y entonces a él lo llamaron para dirigir La Tempestad de Shakespeare. En la compañía, claro. Para la Compañía Nacional. Y yo iba a hacer ahí el papel de Trínculo. Iba con Tania Sarabia. Con Tania. Las dos hacíamos los dos personajes. Que no lo hiciste, ¿verdad? No lo hice porque tuve un accidente. Entonces, y trabajando. ¿Un accidente ensayando? Ensayando. Entonces ya era faltaban como una semana, 15 días para el estreno. Y entonces ya, con ¿Qué el te pasó? y nos mudamos, ahora ponte este otro vestuario. No, ese no, mejor otro. Y entonces cambiamos vestuario y cambiamos de movimiento. Y en eso de cambiar de movimiento, en un movimiento que yo tengo que voy caminando hacia atrás, claro, se confunde también el que está abajo, el de la tramoya. Y en ese movimiento acá atrás que yo no veo, me caigo al foso. Uy. Y entonces como tengo mi gran accidente en el pie, este pie fue operado, me dice Francis cuando íbamos, porque Francis me acompañó, ella me quiso acompañar, Francis, mi amiga del alma, que ella es amiga y hermana. Francis Rueda. Sí. Ella quiso ir en la ambulancia conmigo, me dice, es que yo no te quería decir, pero tenías esto así abierto. Bueno, operada, estos fueron 6 meses que pasé ahí, que me tocó silla de ruedas, me tocó muletas, me tocó todo. Por 6 meses no pude tampoco por más tiempo. Bueno, a raíz de ahí, bueno, Carlos me tomó mucho cariño, Vale. me tomó mucho cariño, entonces él me llamó para este proyecto del coronel, que este papel realmente era para Teresa Selman, y él me lo dijo. Cuando él me llamó, y Teresa Selman era mi amiga, me llamó Carlos y me dijo, mira, te estoy llamando ahora, te estoy requiriendo, porque yo quiero que tú hagas el personaje de la mujer del coronel, y vas a viajar mucho, prepara las maletas porque vamos a viajar mucho. Ay, no me digas, digo yo, ay, a mí que me encanta viajar, yo que he pedido tanto viajar, que cada año yo salgo con mi maletica. Cada 31. Cada 31. Ay, Dios mío, ¿será que me voy a morir? Digo yo. Bueno, pero la otra es, digo yo, ¿y cómo que era de Teresa Selman? Sí, pero ella no está, yo quiero que lo hagas tú. Ella está ahorita de gira, yo quiero que lo hagas tú. Tú eres la que va a hacer. Pero yo no me pude quedar con esa, porque Teresa era mi amiga. Claro. Yo le llamé por teléfono. Ella estaba, yo no sé si en Ecuador o en Chile o no sé dónde, ella estaba y yo le llamo, Teresa, mira, pasó esto. ¿Cómo? Ese papel me dijo Carlos que era, pero Carlos me lo pagamos. O sea que ahí ustedes arréglensela. Yo me lavo las manos, pero mi deber es decírtelo porque tú eres mi amiga y yo no me quiero quedar con él. Claro. Entonces, claro, ella se vino, la misa fue, no sé,
¿Qué pasó? Se pelearon, no sé qué. Claro. Pero Carlos ya no quería tener mucha cosa con Teresa. Me dijo que Teresa era muy liosa y qué sé yo. Digo, pero yo tenía la obligación, como amiga, de avisar. Yo voy a ir a ver hoy El Coronel Ajá. y tengo la difícil tarea de no escucharte en el papel. Menos mal que está Francis, que es una actriz que a mí me encanta. Ay, ella volvió a- Pero es que a mí me pasa contigo que tú leíste lo que yo escribí cuando hicieron tu libro. Sí, Que a mí me claro. pasa contigo que tengo una memoria acústica Ay, Dios contigo. mío. Que tú eres una voz para mí. Y entonces, Ah, sí, esa gente que te queda grabada, claro, como te queda grabada la música, como me pasa con claro, Fernando, como me pasa con Manola, claro. como me pasa con Omar, que ustedes son una generación que traía una, como, no una forma en el sentido que todos hablaban igual, pero cada uno tenía una personalidad sonora tan avasallante. Entonces, claro, cuando yo pienso en tus papeles, yo te oigo, Ay, qué yo te cosa. oigo. Y eso me encanta porque a mí me encanta la voz. Entonces yo te Es oigo. que es importante. Yo siempre he peleado, siempre peleé y seguiré peleando por la voz en el actor. Es tan importante la voz en los actores. A mí me choca cuando un actor no se le entiende, no sabe hablar o tiene una voz fea, chillona. El actor tiene que trabajar su voz. Sí, eso es muy importante. Pero todos ustedes, de esos que te acabo de nombrar, tenían unos instrumentos también privilegiados, ¿no? Pero porque la trabajamos también. Claro, porque Yo me vienen, porque acuerdo. vienen de esa formación Sí, también. sí. Había que como que saber hablar. Sí, señor. Había como que saber hablar en el escenario. Sí. Entonces ahora estamos en el otro extremo. Sí, ahora hay que desaprender. Sí, Ahora hay que desaprender todo esto porque entonces se siente como impostado o como falso, y impostado, ahí sí. yo tengo también Sí, un poco señor. de problemas, Sí, porque señor. como a mí me toca la generación intermedia, Sí, yo ni señor. soy de ustedes, ni soy de los de ahora, estoy así todo el Pero tiempo. te digo que en esta profesión uno no termina de aprender. Sí. Ahora hay que desaprender muchas cosas para aprender otras. Mira, pero tienes que contarnos un poco de la Compañía Nacional de Teatro, porque esa ha sido una experiencia en la historia de nuestro teatro de Caracas importantísima. Sí, Y tú estás tú eres del elenco fundacional, ¿no? Sí, desde Chocorón. Desde Chocrón. Desde Chocorón, con Chocorón, bueno, con la primera obra, la que inauguramos fue con una obra de Charbó. ¿Cómo entraste a la compañía? No, eso fue una suerte también, qué bonito, man. Yo sí lo agradezco y se lo agradezco mucho a Chocorón realmente, que me llamó esa vez para que perteneciera al elenco de la Compañía Nacional. Yo no iba a entrar porque entonces Jorge se enfermó, Jorge estaba enfermo, Jorge estaba en el hospital, yo lo tenía ahí en el hospital universitario. Y entonces yo le digo, Jorge, mira, me está llamando Chocorón, pero yo no puedo porque yo tengo que atenderte. Tú estás enfermo. No, señor, tú tienes que estar ahí, me dijo Jorge. Tú tienes que estar ahí porque una compañía nacional es muy importante. Es la primera vez que se va a dar una compañía nacional de teatro en Caracas y tú tienes que estar. No te preocupes por mí. Cuando tú puedas me ves, pero tú tienes que estar ya que te están llamando. Bueno, una orden es orden. Bueno, y se lo agradezco también a Chocorón, y Chocorón me ayudó mucho, porque las veces que yo tenía que ausentarme para atender a Jorge, él me dio permiso. Entonces yo entré allí pues desde el año 85, se firmó el contrato del 84, del 85 empezamos a trabajar, y Chocorón fue un gerente, pero mira, bien puntual. Lo era. A mí sí me gustaba él como gerente. Él tenía, pero qué bagaje. 4 horas se hace al año. Pues ya tenía las 4 horas que iban al año. Y obra que realmente con la que inauguramos no fue tampoco un gran éxito, pero logramos hacerlo. Pero es que había que hacerlo. Sí. O sea, Después, todas las demás obras que vinieron, como la primera fue Asia y el Lejano Oriente, ¿o no? Hacia el Lejano Oriente, con eso inauguramos. Hacia el Lejano Oriente de Román Charbó. No, de Isaac, De Isaac Chocorón, que la dirigió Román. que la dirigió Roma. La dirigió Román. Con esa inauguramos. Hicimos gira, fuimos a Puerto Rico con esa obra. Y entonces las obras tenían
su tiempo, ¿verdad? No es que ahora que se hace 3 semanas, ay, ya es una gran temporada, ya está. Chicos, ¿cómo vas a hacer una semana, 2 semanas, una obra de teatro? Tanto trabajo, ¿verdad? Tanto para el actor como para la producción, para que esté nada más 2, 3 semanas, me parece un desperdicio, un error, ¿verdad? No se debería hacer, en verdad. Imagínate tú en México, una obra de teatro te dura mínimo un año. Sí, si tienes Yo éxito. tengo la que hice Claro, en México. si en una ciudad como esa, si Claro. tienes éxito, puedes estar un Yo año hice los seguro. albañiles de Vicente Leñero y un año, ahí tenemos la placa de un año. Mínimo duran las obras allá 4 o 5 meses, mínimo, porque es así, pues. Bueno, pues Chocoró fue muy puntual con la compañía, fue muy puntual desde todo punto de vista. Y bueno, imagínate, empezando por hacer público en el Teatro Nacional cuando nadie iba al teatro. Y a hacer un público, eso no fue fácil. Que primero invitamos a las escuelas, a los liceos, que nos tiraban, mira, así, hacían rollitos de papel y nos tiraban a enseñar los muchachos. Nos costó trabajo, teníamos que enseñarles a esos groseros que iban ahí, a enseñarles lo que era teatro. Bueno, la experiencia de trabajar en el Nacional siempre fue bien intensa. A veces entraban los borrachitos Bueno, no, y esa y placita. gritaban cosas a los actores. Sí, señor, y esa placita. Yo recuerdo una función de Romeo y Julieta, cuando al final mueren los dos, había un borrachito en la sala y empezó a gritar, ¡no! ¡No! Ellos se amaban, ¿por qué? ¡No! Y otros cuentos peores también de mala conducta, ¿no? Sí, señor. Cuando el público se ponía por las malas y le gritaban a los actores, Sí, ¡no se oye! Si Sí, uno hacía un señor, actor, así no es se le verdad. oía. El Sí, público es del Nacional te gritaba, ¡no se oye! O sea que había que estar preparado para todo. A mí me tocó ver una función donde le tiraban monedas a un personaje que no les gustaba. Y Cada esas vez que monedas entraba le pegan. tiraban. Imagínate tú las monedas de 5 bolívares. Sí, le tiraban los fuertes. Le tiraban los fuertes. Eran piedras, y tú piedras. veías en el escenario que sonaba ¡clan! 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 Y yo decía, Dios mío. Sí, señor. Bueno, Aura, gracias por recibirnos en tu casa. ¡Ay, tan bello! Y gracias por esta sorpresa. Esto fue una sorpresa. Esto lo estamos haciendo para la fundación, hacer un archivo de Ok. gente de teatro que habla de su vida, no hablan de Fernando. Hablan de Fernando dependiendo de cuál ha sido su Claro. relación o no, si ha sido más intensa o no con Fernando. Pero en realidad dejar un archivo de la gente, de las personas. Claro, claro. No Ay, sé qué si maravilla. quieres agregar alguna Qué cosa. lindo. Y un honor en verdad. Un honor estar en ese archivo, en el archivo de. Sí, bueno, estamos rezando. Tú eres como la quinta persona que entrevistamos, algo así. Ok. Mira, creo que vas a tener que contestar el teléfono. Ay, caramba, con permiso, ¿sí? Sí, claro. Ay, Dios mío. Vamos a ver si llego a tiempo. ¿Otra vez? Sí, hay que hacerlo todo de nuevo. No, para mí fue una sorpresa esto de que yo me estaba buscando recaudos de Fernando. Yo estaba buscando más bien toda la historia de Fernando. ¿Qué pasó en Panorama? ¿Qué pasó en la muerte de un viajante que Fernando renunció? Vamos a ver si alguien por fin lo cuenta, porque hay muchas. ¿Tú te acuerdas de ese episodio? Que Fernando renunció y lo fueron a buscar a su casa. Pero fuimos con Berta Moncayo y yo. ¿Qué pasó? Pasó que... Ajá, pero la verdad. ¿Qué pasó de verdad? Bueno, que la verdad yo no sé. Porque la verdad... Bueno, ¿cuál es el cuento que tú te sabes? El cuento que yo me sé. Exacto, cuenta el cuento que tú te sabes. Estaban, trabajaban como los hijos de Willy Loman, el Sí. personaje, ¿no? Los hijos eran, ay, ¿cómo se llama? Sí, yo me acuerdo. Si quieres no digan los Sánchez, nombres. pero eran Sí. nombres, Ajá, dos pero actores ¿qué pasó muy allí? conocidos que eran, y que ellos siempre llegaban a echar broma al teatro, llegaban a echar sus cuentos y se reían. Entonces Fernando siempre dijo que se estaban burlando de él.
Como ellos llegaban, echaban sus chistes y se reían, Fernando, que estaba sentado allá en su lugar de trabajo, como siempre lleva él, se le metió en la cabeza, y eso nadie se lo pudo quitar, que se estaban burlando de él. No sé si ese es el cuento que tú sabes. Sí, ese es y el él cuento. dijo, renuncio, Sí. y yo no voy a trabajar en esta obra, ni voy a trabajar con estos actores. Y se fue, y él no quiso hacer la obra. ¡Ay! ¿Cómo no? Esta Berta Moncayo y yo fuimos a su casa. Sí, Gilberto también, ¿no? Y Gilberto, Sí. no nos hagas esto. Pero que te no, porque se están burlando de mí. Pero ¿cómo que se están burlando? Por Que él dijo que favor? incluso iba a pagar la producción para no perjudicar a nadie, pero Sí. que él no hacía más la Que obra. no se llama la obra. Ay, lo tuvimos que, bueno, pero rogar, casi que arrodillarnos, por favor. No hagas esto, porque no es así tampoco. Los muchachos están muy apenados contigo por este malentendido, que quisieron venir para acá, pero, bueno, en fin. Y entonces después te digo, esa fue lo que tú supiste. Sí, sí, ese es el cuento que yo me sé. Bueno, y se estaban burlando de él. Y entonces aquellos que eran risa y risa todo el tiempo, eran unos muérganos. Entonces después tuvieron Pero qué bella obra, ¿verdad? casi que arrodillarse a Fernando Tú ahí. trabajabas en la obra. Claro, ¿En qué papel yo hacía hacías la tú? secretaria. Ah, la secretaria, porque la esposa era Berta. La esposa era Berta, yo hacía la secretaria. Yo amo esa obra. Ay, y después la hicimos. Siempre la he querido hacer. Ay, Sí, bella. sí. Y después la hice con Daniel Farías, Ah. que la dirigió Daniel Farías, pero para el retablo. Y entonces ¿Y quién era Willy Loma?